Yo nací aquí en Bogotá prácticamente hace 80 años. Digo que mi papá fue muy viajero, parece que siempre desde su juventud le gustaba viajar. Mi mamá era una mujer muy estricta, muy responsable y muy buena mamá. Yo recuerdo que, exceptuando a mi hermano mayor, Jaime, aprendimos a leer y escribir con nuestros papás y particularmente con nuestra mamá. De manera que yo entré a estudiar en el Colegio de la Enseñanza a segundo elemental. Allá empecé mis estudios, inclusive no sé por qué se acostumbraba quizá el internado, y yo estuve por lo menos el primer año, poco complicado, pero el primer año estuve interna, y en ese tiempo las monjas o las religiosas encargadas del colegio eran monjas de clausura, y parecería que a las personas internas también como que nos tocaba un poco la clausura. Entonces fue difícil, pero como yo era, pues que 8 años, son recuerdos, sin embargo, a pesar del internado, gratos, porque pues estaba la familia relativamente cerca y tenía apoyo muy gentil por parte del colegio, sí. Y terminé también en el Colegio de la Enseñanza mis estudios de bachillerato. En el intermedio, una religiosa amiga y no sé si compañera de mi mamá, pues seguramente le sugirió a mi mamá que por qué no me llevaba al colegio de María Auxiliadora de Chía. Y yo estuve en María Auxiliadora de Chía, gracias a su hermanita Salomé. Claro, me visitaban, pero es muy duro porque eran unas religiosas muy estrictas, una disciplina muy estricta. Y alguna vez, las que llamábamos grandes, me acuerdo mucho del nombre de Beatriz Esguerra, pues ellas estaban pensando en qué estudiarían cuando terminaran, y esta persona habló de psicología y habló del comportamiento humano y cómo era importante conocer el saber del comportamiento humano. Eso a mí se me quedó grabado, y debo reconocer que yo estudié psicología, entre otras cosas, por esa razón. Yo sabía que quería estudiar psicología, y la primera mirada fue a la Universidad Nacional, pero a mi mamá le convencía más que yo pudiera estudiar en la Javeriana. Tenía algunos conocidos, inclusive algunos amigos jesuitas, y ella influyó para que yo estudiara mejor en la Universidad Javeriana. Por alguna razón que me parece muy importante, un año antes de que yo entrara a estudiar psicología en la Universidad Javeriana, el año anterior había empezado la carrera de psicología como psicología, o sea, yo soy como de la segunda promoción de psicólogos de la Universidad Javeriana. Pues he tenido muchos vínculos con Antioquia, y una compañera trabajaba en el Hospital Mental de Bello, en Antioquia. Siempre recuerdo el letrero que encontré a la entrada del Hospital Mental de Bello: está usted en el dominio de los enfermos mentales, sea usted tan razonable como ellos. Entonces eso se me quedó grabado, y yo pensé que pues la psicología clínica era de pronto la idea. Pero he aquí que en ese tiempo, ya sabiendo de que yo quería salir de Bogotá, llegó a hablar con el padre Álvaro Jiménez, el decano, creo que también era sacerdote, director de la Universidad de Pamplona, en norte de Santander, y le dijo al padre Jiménez que quería que hubiera una persona de la carrera de psicología que trabajara en la Universidad de Pamplona. El padre Jiménez sabía que yo quería irme de Bogotá y me habló de Pamplona, y yo recordé que mi abuela paterna había nacido en Pamplona. Me fui para Pamplona y me vinculé a la Universidad de Pamplona, y yo conversaba con creo que era un psiquiatra, no me acuerdo. Sí, creo que era un psiquiatra. Me dijo: pues yo en Cúcuta tengo un amigo
que es el director del hospital mental, de manera que si vas a trabajar por la noche en Pamplona, por la tarde, pues de 5 en adelante hasta las 8, lo que sea, pues se podría pensar en trabajar unos días en el Hospital Mental de Cúcuta, un trabajo no muy fácil, pero me pareció interesante. Iba no sé si todos los días, pero casi todos los días viajaba de Pamplona a Cúcuta. En la Universidad de Pamplona trabajaba una persona que era la profesora de francés, hija de un francés y de una persona de norte de Santander, de una norte santanderiana, que se llamaba The Lead Example. Y alguna vez me dijo, Lisa, ¿cómo le parece que en Bochalema, pues yo ya sabía, hay un colegio, pues es muy grande, donde generalmente hay internos y viene gente de Colombia y de Venezuela, y eso era de un sacerdote, y el obispo había cambiado el sacerdote, y el sacerdote estaba vendiendo el colegio. Y nosotros compramos el colegio. No me pregunté cómo, hicimos un préstamo y compramos el colegio con edificio incluido. Y fue muy interesante el compartir. Claro, conseguimos profesores. Una cuestión interesante sobre el primer trabajo que yo tuve. Yo debo decir que nunca he estado sin trabajo, nunca estuve sin trabajo durante toda mi vida, porque pues estuve vinculada siempre a la docencia y estuvimos al frente del colegio hasta que pues yo viajaba con mucha frecuencia a Bogotá y viajaba también a Bogotá porque me interesaban vínculos que tenía sobre todo con la Universidad Javeriana. Siempre que venía a Bogotá, venía a la Universidad Javeriana a ver qué había pasado en la carrera de psicología y siempre yo me llevaba de regreso los apuntes y los estudiaba y los compartía. No sé si todavía tengo algunos. Yo quería vincularme en Bogotá y de hecho inicialmente estuve vinculada un tiempo eh, con la Universidad Pedagógica. Supe por un compañero que podía entrar a trabajar en la Universidad Javeriana y entré a trabajar primero como vinculada al Departamento de Educación, pero a mí ya me interesaba desde entonces el desarrollo por el envejecimiento, que es un proceso que, como tengo en alguno de mis escritos, envejecimiento del nacer al morir. Vivimos envejeciendo, ¿cierto? El proceso de envejecimiento es una cosa y la vejez, que es cuando más tiempo hemos vivido, pues es parte de ese proceso. Entré por ese camino y me parece que ese camino es muy interesante y tiene que ver con otra cosa que me llama mucho la atención, que es el comportamiento social, la psicología social, porque los estereotipos y los prejuicios surgen en las relaciones humanas. Desde el punto de vista del comportamiento social humano, siempre me ha interesado trabajar para superar los estereotipos. Eso que se llama el viejismo, el estereotipo hacia la vejez, el prejuicio en relación con las personas viejas, es algo que me parece se va superando y algo en lo cual siempre me interesó también trabajar. Yo me he sentido siempre muy vinculada a la Javeriana. Debo reconocer que además ha habido pues estímulos de pertenencia más allá de pues cuando estaba como profesora. Como toda institución tiene sus pros y sus contras, yo le encuentro muchas más pros que cualquier otra cosa. El cuidado en el sentido de seguir teniendo en cuenta a personas que fuimos pertenecientes, mucho más pertenecientes, o yo no sé, de todas maneras como estudiantes y profesores, yo definiría en cierto sentido esa javerianidad como pertenencia, como solidaridad y como cuidado a través del tiempo, ¿no? Tomo fotos con el celular y me gusta tomar sobre todo paisajes.
Y eso, a mí la fotografía me gusta mucho. No es que yo me considere muy buena fotógrafa, pero creo que ese es uno de mis gustos enormes. Me gusta mucho desde el punto de vista de la mirada, pero también del vivir y contemplar el verde, el paisaje, la naturaleza. Me parece que es algo que cada vez se pierde más en ciudades como Bogotá. Otro de mis gustos tiene que ver, bueno, pues con la lectura, para poder también decir que me gusta escribir sobre el envejecimiento, sobre la vejez y más recientemente sobre el morir y la muerte. Entre otras cosas, tenemos un grupo de profesionales diferentes, de diferentes carreras. Cuando nosotros decíamos morir a tiempo, digamos, es en términos generales, mucha gente no muere a tiempo por los asesinatos, por la violencia, por todo ese tipo de cosas. Es una reflexión que a veces nos parece extraña o de mal gusto, pero que me parece que es interesante porque está ligada a la vida. Todos definitivamente vamos a morir. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui arquitecta de mi propio destino, que si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amada, el sol acarició mi faz. Vida, nada te debo, vida, estamos en paz. A mí me gusta mucho y me identifico mucho con ese poema del mexicano de siglos A, Amado Nervo, porque me parece que es un retrato de la existencia que yo valoro y que tiene que ver también con mi vida.